venir. Jesús, me haces tan feliz. Señor, gracias por tu hermosa presencia en este lugar. Tú eres el Shaddai, el Dios todo suficiente. Tú derramas sobre nosotros toda bendición, de modo que no tenemos necesidad de nada, porque tú eres el Dios omnipotente, el Dios que nos sustentas. No tendríamos que quejarnos de nada, no tendríamos que murmurar de nada, no tendríamos que lamentarnos que no tenemos nada que verdaderamente necesitamos, porque a la verdad tú eres el Shaddai, el Dios todo suficiente, el que suple todas nuestras necesidades. Queremos descansar en ti, Señor, en esta hora, por todas nuestras necesidades, cualquiera sean. Queremos echar toda ansiedad sobre ti, toda carga sobre ti y descansar, Señor. Señor, aún tú sabes que en esta noche necesitamos un entendimiento abierto y oídos para oír tu palabra, y la habilidad de guardarla y llevarla a la práctica. Dios mío, concédenos en esta noche un espíritu de fe, para que mientras escuchamos tu palabra produzca el fruto por la cual tú la envías. Tú sabes que lo necesitamos y tú sabes que estamos creyendo que tú eres el Shaddai y que tú derramas esa bendición sobre todos nosotros. Y la iglesia aquí reunida dice un gran amén. Amén. Tomen asiento, es una alegría estar aquí en la presencia de Dios, disfrutando de este tiempo tan especial que Dios nos concede. Vamos a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Judas. Carta del apóstol Judas, que no es Judas Iscariote el que entregó al Señor, sino que era otro Judas que Jesús tenía dentro de sus apóstoles. Este era un buen Judas. Presten atención, esto es palabra de Dios. Tú has venido en esta noche a escuchar palabra de Dios. No has venido para escuchar simplemente que un hombre hable. Tú has venido para escuchar lo que Dios tiene para decir. Y también yo he procurado delante de Dios no traer mis palabras, sino las que enseña el Espíritu. No necesitas escuchar a Aldo, tú necesitas escuchar palabra de Dios. Y palabra de Dios vamos a escuchar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué hombres? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Claro, cuando tú los escuchas no dices niego, no. Pero solapadamente con sus hechos lo niegan. Dicen creer en Dios, pero con sus hechos niegan al Dios único y soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Voy a repetir esta última frase. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, es decir, habiéndolo liberado de Egipto, después en el desierto destruyó a los que no creyeron. Me llamó mucho la atención que Dios, después de liberar con grandes milagros y prodigios a toda una multitud de gente, de los más no se agradó, de los muchos no se agradó, y destruyó a los que no creyeron. Se lo voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Presten atención. He querido muchos escribirles acerca de la salvación que compartimos, hermanos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo. Pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados, que están en contra de Dios, aunque aparentemente no es así. Pues toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar conductas inmorales y niegan a Jesucristo, nuestro único Señor y dueño. Hermanos amados, quiero recordarles algo que ustedes ya saben, que el Señor liberó a su pueblo Israel de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. La gran solicitud que tiene este varón de Dios, Judas el apóstol, era para que los creyentes recordaran un hecho que se dio allá en la liberación del pueblo de Israel, cuando éste fue libre de las garras del faraón. Miles y miles de israelitas vieron las obras de Dios, su brazo extendido mostrándole señales y maravillas, sacándolo de una tenebrosa esclavitud que los afligía y llevándolos a una tierra que fluía leche y miel. En el Salmo 103, versículo 7 dice que Dios notificó sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel les mostró sus obras. Dios mostró a Moisés sus caminos, sus planes secretos. ¿Cuál era su intención con sacar a ese pueblo? No solamente liberarles de la aflicción diaria, sino que él tenía un propósito con ese pueblo. Y esos planes se los reveló Dios a Moisés. Pero al pueblo no se los reveló. Al pueblo, aunque les dijo estas cosas, para ellos estaban veladas. Y al pueblo le manifestó las obras, manifestando gran poder Dios, oscureciendo los cielos de Egipto, enviando plagas, castigando a los primogénitos, abriendo el mar rojo para que su pueblo pasara en seco y para que los carros y el ejército y la infantería del faraón muriese bajo esas aguas. Dios mostró esas obras para mostrar el Dios que tenía y lo que era capaz de hacer. Ahora bien,
Judas dice, recuerden que una multitud de gente vio ese avivamiento, el poder de Dios, las obras manifiestas de Dios. Judas dice, acuérdense lo que pasó con Israel. Pero en el camino a la tierra prometida, tuvieron que pasar por un desierto y por determinadas pruebas que Dios puso en ese camino. Y el pueblo no respondió con fe. Y Dios no se agradó de ellos, sino que destruyó a los que no creyeron. ¿Es importante creer? Dice que perecieron por el destructor. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a Hebreos, capítulo 3. Versículo 15. Entre tanto que se dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pueblo de Israel en determinadas pruebas provocó a Dios, a la ira. Y dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído a Dios, lo provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién les juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron en el desierto? Y vemos que este pueblo que fue liberado de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de la incredulidad, a causa de que no creyeron. Hermanos amados, la palabra en esta noche dice que no basta estar en medio de un avivamiento. No basta con tener el pastor ideal. Moisés era el pastor ideal. ¡Ah, qué bueno que era Moisés! ¿Cuántas cosas hizo Moisés por ese pueblo, teniendo un llamado desde temprana edad a liberar al pueblo, aunque al principio lo empezó a hacer con su propia fuerza y mató a un egipcio y tuvo que salir huyendo del faraón, porque al principio es así, sentimos un llamado de Dios, pero echamos mano a nuestras fuerzas humanas. Pero después de un trato de Dios con él en el desierto, ahora ya no va en la fuerza de la carne, sino en el poder del Espíritu a liberar a ese pueblo. Moisés era el hombre ideal, era el pastor de Israel. Vaya que era el hombre ideal, era el hombre más manso de la tierra después de ese trato con Dios. ¿Te gustaría tener un pastor así? ¿Te gustaría tener un pastor que extienda las manos hacia el mar rojo y las aguas se abran? ¿Te gustaría tener ese pastor que al imperio dominante de la época le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, porque si no te la vas a ver con Dios? Que echa su vara y se convierte en culebra y come a las culebras de los brujos. Yo estaría honrado con un pastor así. Pero ellos tenían el Dios correcto, el pastor correcto, el líder correcto. No era uno más Moisés. Él ayunó 40 días y recibió revelación directa de Dios. Recibió las tablas de la ley de Dios por mano de ángeles. Pero eso no es suficiente, mis amigos. No es suficiente estar en un avivamiento. No es suficiente ver milagros. No es suficiente escuchar la ley de la boca del hombre de Dios.
No es suficiente cantar alegres. Echó a la mar a quien nos perseguía. Jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. No es suficiente. Eso cantaron inmediatamente después de haber sido librados del Mar Rojo. Mejor dicho, ser librados del ejército de faraón al cruzar el Mar Rojo. Pero después se necesitaba creer. Eso fue lo que Dios hizo. Les dio la persona correcta, les dio la palabra correcta, les dio todo, hizo todo lo que ellos no podían hacer en contra del faraón, lo hizo Dios. Pero había una cosa que a ellos les correspondía después de pasar el Mar Rojo. Entrado en el desierto, les correspondía creer. Y vemos que no entraron porque no creyeron. Y la sentencia de Judas en el capítulo 1, verso 5 de su carta es: y destruyó a los que no creyeron. Y el Señor destruyó a los que no creyeron. Y el Señor destruyó a los que no creyeron. Se disgustó con ellos y perecieron en el desierto. El plan de traerlos por el desierto era un plan de Dios. Y no era para 40 años, sino para apenas unos pocos días. Y las pruebas que vivieron en el desierto estaban digitadas por el Dios Todopoderoso. Porque ningún acontecimiento viene a la vida de sus hijos, de sus santos, de sus servidores, sin el previo consentimiento de Dios. Y aunque sean pruebas difíciles y que tú no las puedes comprender, Dios mismo las ha permitido en su propósito para tratar contigo. Lo que Dios más quiere en esa hora de la prueba, como lo quiso para Israel, es que le creas sin ver. El desierto es el lugar donde pasamos necesidades. El desierto es el lugar donde pasamos necesidades físicas. El pueblo de Israel tuvo hambre, tuvo sed, tuvo soledad en el desierto. El desierto es el lugar por donde, por un espacio de tiempo, Dios te mete ahí para probar lo que hay en tu corazón. La culpa no era de la arena ni del sol fuerte, la culpa no era de Moisés, la culpa no era del vecino. Porque cuando pasamos por pruebas empezamos a mirar humanamente quién tuvo la culpa de que yo esté en esta o de que me metiera en esta. Y a veces terminamos, en el mejor de los casos, reconociendo que es por culpa nuestra. Pero sea lo que fuere, ni tú ni nadie ha hecho algo para que tú estés aquí. A la verdad, Dios ha permitido que llegues a este lugar. Sea por voluntad propia o no por voluntad propia, pero estás donde estás porque de alguna manera Dios en su soberanía ha digitado una prueba para ti. Y en esta prueba lo que Él está demandando es fe, porque la Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La fe es probada como el oro y la plata es probada por el fuego. Así por el fuego de la prueba es que es probada la fe. Si realmente tienes fe, pues entonces se va a oír de tu boca en la hora de la prueba no la voz del resentimiento, no la voz de la duda, no la voz de la acusación, no la voz de la queja, no la voz del odio, no la voz de la duda, no la voz del temor. Se va a oír la voz de la fe, que dice: el Dios que me ha librado, me libra y me librará. ¿Puedes decir amén a esto? ¡Aleluya! Pero las respuestas de Israel eran quejas, murmuraciones contra Moisés, contiendas e ingratitud para con Dios. Continuamente se rebelaban contra su palabra. Todo consecuencia de la incredulidad.
Resultado, dice la Escritura, que Dios se disgustó. ¿Con quién estuvo disgustado Dios? ¿No fue con esos que vieron el avivamiento? ¿No fue con aquellos que cantaban echó a la mar los carros del faraón? Con esos mismos. Tú puedes estar aquí dentro del pueblo, tú puedes haber visto muchas cosas, tú puedes contar tus testimonios de todo lo que Dios hizo cuando te convertiste y de dónde Dios te sacó. Pero a la verdad eso es para manifestarte lo que Dios puede hacer cuando tiene misericordia de alguien. Pero de ahí en más, si tú te fijas bien, Dios te ha permitido venir por un montón de sinsabores y circunstancias donde se ha probado lo que hay en tu corazón. En esta misma hora Dios te está diciendo: mira Israel, mira lo que pasó con ese pueblo, porque también te puede estar pasando a ti. No quiero estar disgustado contigo, te dice el Espíritu Santo. Quiero estar contento. Quiero decir: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Quiero decir: este es mi siervo. Es fiel en lo poco y es fiel en lo mucho. Es fiel cuando tiene abundancia y es fiel cuando está pasando necesidad. Necesidad económica, afectiva, necesidad material, lo que sea. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1, Dios exhorta a ese pueblo diciéndole: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os prescribo hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Miren lo que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios durante 40 años. Mírenme bien. Acuérdate que ese camino, desde que te convertiste hasta hoy, te trajo Dios. No puede ser. Fue Moisés. No puede ser. Fue mi marido. No puede ser. Fue mi hijo. No puede ser. Fue mi vecino. No puede ser. No. Fui yo, dice Dios. Te acordarás que Jehová tu Dios te ha traído para probarte. Mira lo que dice el versículo 2. Dice: para afligirte, para probarte. No, de Dios no viene lo malo. ¿Y quién dice que afligir y probar es malo? Te acordarás que todo ese camino lo digité yo, dice Dios, para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, su palabra en medio de la dificultad. Y te afligió Dios y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con lo justo cada día, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hay tiempo, mis amigos, que solo te sustenta la palabra que Dios te ha dado. Solo te sustenta. Se terminan las posibilidades humanas, se terminan las posibilidades de los médicos, se terminan las posibilidades de la familia, de los que te quieren bien, se terminan las posibilidades de Moisés, se terminan las posibilidades, se terminan las oportunidades, y solamente quedas agarradito de la palabra de Dios. En esa hora no niegues la palabra, no te rebeles contra lo que Dios te ha dicho. Sigue caminando en santidad, sigue caminando en santidad, sigue caminar sin murmurar, sigue caminando sin mentir, sigue caminando sin fornicar, sigue sin murmurar, sigue dando gracias, porque Dios ha dicho algo y Él lo cumplirá. Él te ha dicho que no morirás, sino que vivirás.
Él te ha dicho que con Él contigo está todos los días, que no temas lo que te pueda hacer cualquier hombre. Él te ha dicho que te sustentará, que Él es tu pastor y que nada te faltará. Que no te va a faltar una familia, que no te van a faltar hijos consagrados, que no te va a faltar una esposa que te ame, o un esposo que te cuide y te ame, que no te va a faltar una congregación, que no te va a faltar un lugar en su obra para servirle, no te va a faltar. Pero tienes que creer. Y el Señor, habiendo liberado a su pueblo de Egipto, luego destruyó a los que no creyeron. ¿Cuándo no creyeron? Cuando fueron probados. Mantente en fe. Mantente en fe. No pierdas tu confianza. No pierdas tu fe. Tiene gran galardón. Persevera. Tiene gran galardón. Persevera. Persevera. Persevera, persevera, sigue creyendo, no bajes los brazos, porque Dios ha prometido galardonar a aquellos que le buscan con fe y a aquellos que le creen en medio de la adversidad. Si Dios me trajo hasta aquí, aunque sea un desierto, bien hecho. Justo es Dios con traerme hasta aquí. Estoy de acuerdo aunque no me guste. Aunque sea la voluntad agradable y perfecta, aunque no me es cómoda, pero igual, aguante, aguante Aldo, porque Dios no me ha traído hasta aquí para morir aquí, ni para volver atrás. Dios me ha traído para conquistar la tierra que Él me prometió. ¿Puedes decir amén a esto? Dale un aplauso al Señor si tienes ganas. Esteban dijo, Hechos capítulo 7, verso 34. Miren lo que dijo mi amigo Esteban. Hechos. Judas advierte que nos puede pasar lo mismo. Miren lo que dice Esteban. El Señor dijo a Moisés cuando lo llamó en la zarza: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este mismo lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Esto es para nosotros hoy. Cuando no creemos y cuando desobedecemos consistentemente, aunque a veces no nos podemos ir ni para el mundo, en nuestros corazones podemos volver a Egipto. Quizás no te divorcias por la sociedad, por los hijos, no puedes volver a Egipto. Quizás no te vas al mundo porque ya sabemos cómo está la cosa del mundo, pero en tu corazón te has vuelto a Egipto.
En tu corazón dice, mejor es estar en Egipto, mejores son los ajos y las cebollas de Egipto. Allá sí, los pescados, los bagres que nos comíamos del río Nilo, eso sí que eran bagres, asado, éramos esclavos, pero la pasábamos bien, con un vinito blanco como corresponde. La pasan bien la gente del mundo, se divierten. Yo no tuve una juventud así, me la pasé en la iglesia. Y hay algunos que piensan que para atraer los jóvenes a la iglesia dicen, pero no hay problema, para que los jóvenes no se vayan al mundo y dejen la iglesia, le traemos el mundo a la iglesia. Entonces arman reuniones de jóvenes con cámaras de humo, con luces psicodélicas y traen esas bandas de rock y can, 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 can. Porque no somos menos nosotros. Y no sabes si le están cantando a Dios, a la novia, a la mujer, a la que se le fue, no sabes. No hay problema que un barco esté en el mar, pero el problema es cuando el mar está en el barco. No hay problema que la iglesia tenga que navegar en las aguas tumultuosas de este mundo. Pero el problema es cuando las aguas tumultuosas nos empiezan a llenar el barco, la iglesia. Amados, miren al pueblo de Israel en Egipto. La tierra prometida es la tierra que el Señor tiene deparado para nosotros, la vida eterna. Miren que salimos de Egipto por la misericordia de Dios. Dios hizo grandes cosas con nosotros. A uno los liberó de las drogas, a otro los liberó de la inmoralidad, a otro los liberó del alcoholismo y a otro los liberó de una enfermedad, a unos de una cosa y a otros de otra. Yo no sé qué era lo que te tenía esclavizado, pero no queda ahí, porque eso lo hizo Dios. Pero hay algo que tienes que hacer tú, que es creer. Ahora, pastor, a mí me parece que estoy bien, a mí me parece que estoy firme. Vamos a ver, y aquí comienza el mensaje. Primera de Corintios, capítulo 10. Ahora que ustedes han entendido el escenario, voy a predicarles. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Pablo a los corintios, Aldo a los lapedrenses. No quiero, hermanos, que ignoréis. Mírenme, el Espíritu Santo dice, ni yo tampoco quiero que sean ignorantes. ¿De qué? De que nuestros padres, refiriéndose al pueblo, los padres del pueblo de Israel, todos estuvieron bajo la nube. ¿Se acuerdan que en el desierto había una nube que les cubría durante el día y en la noche una columna de fuego? Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía allí en el desierto, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, es decir, del mayor número, no se agradó a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el problema que tenía esta gente era la incredulidad. Y Judas nos dice, miren lo que pasó con Israel. Iglesia, miren lo que pasó con Israel. Que no nos vaya a pasar a nosotros. De los más no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora escuche bien el versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para, codea el que tenés al lado, como ejemplo para ti y para mí.
para que no codiciemos cosas malas. Codiciar significa desear cosas malas, como ellos codiciaron. Para que no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y acá lo que dice literalmente es, se levantó el pueblo cuando estuvieron con Aarón, en aquel momento en que les pidió que le hiciese el becerro de oro. Hicieron una fiesta, y esa fiesta tenía una connotación de idolatría sexual. Es un poquito más profundo explicarlo, pero lo que hicieron en el desierto es comieron, bebieron y tuvieron relaciones sexuales idólatras entre ellos. En otras palabras, hicieron una orgía. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar a Dios, ¿y dónde está Jehová? Y si Dios existiera, ¿cómo me iba a pasar esto? ¿Cómo nos iba a faltar agua? ¿Y cómo estas aguas que encontramos iban a ser amargas? ¿Y dónde está Dios? Y la culpa la tiene Moisés. ¿Y para qué nos trajeron acá? Si no fuera por culpa tuya, no estaríamos acá, Moisés. Estaríamos comiéndonos unas deliciosas croquetas de bagre del río Nilo, con ajito, con perejil y con un vino blanco. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y vuelve otra vez Pablo con este tema diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Cuando la Biblia dice la misma cosa 2 veces en pocos versículos, es porque el Señor dice, mira que eso tienes que mirarlo bien, porque eso está puesto ahí como ejemplo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, el que piensa decir, no, yo estoy bien, yo predico, yo soy el pastor. Mira, aunque te hayan nombrado apóstol, cuídate que no caigas. Aunque te hayan puesto de arcángel, aunque te soplen, aunque te hagan los honores, tengan los reconocimientos de los hombres, si piensas que estás bien y que estás firme, mira, no caigas en estas cosas. ¿Y qué hago ahora con lo que estoy pasando? Con la prueba. Ahora ya sé que Dios me ha traído aquí para afligirme, para probarme, a ver si yo era fiel a su palabra o no, a ver si yo confiaba en su provisión o no. ¿Qué hago? Versículo 13. Bueno, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. 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 Podrás pasar sed, pero no morirás de sed. Podrás estar solo, pero no morirás solo, serás consolado. Pasarás mucho tiempo pasando necesidades materiales, pero no te morirás de hambre, aunque sea con maná. Podrás estar pasando por injusticias por largo tiempo, pero Dios te hará justicia. Fiel es Dios. No te dejará pasar una prueba que tú no puedas superar. Él te da la fuerza, Él te da el ánimo, Él te levanta si estás cayendo, Él te anima si te falta ánimo. Fiel es Dios, mi Dios, fiel es Dios. Esto es palabra de Dios para ti. Fiel es Dios.
Fiel es Dios contigo. Fiel es Dios con Juan. Fiel es Dios con Esteban. Fiel es Dios con Oscar, con Cristina. Fiel es Dios con Lucas. Fiel es Dios con Ana. Fiel es con María. Fiel es Dios con los suyos. No te ha venido ninguna tentación que la fidelidad de Dios no te pueda ayudar a resistir, sino que Él te dará también, juntamente con lo que estás pasando, la salida para que puedas soportar. Dios tiene una salida para que puedas soportar. Dios tiene una salida para que puedas soportar. ¿Hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo? Hasta que pases la prueba. ¿Y cuándo va a pasar la prueba? Cuando creas solamente. Porque puedes estar creyendo y dudando, creyendo y temiendo, creyendo y murmurando, creyendo y sacando el cuero, creyendo, pero tienes otra cosa. La fe es probada hasta que queda pura por el fuego de la prueba. Y cuando queda pura, entonces Dios te da un golpecito en la espalda y te dice: échale a andar, prueba superada. Pero recuerda, muchos fueron los llamados de Egipto y pocos los escogidos, porque de la mayoría no se agradó Dios. Y vemos que no se agradó y se disgustó Dios con ellos a causa de la incredulidad. Vamos a ponernos de pie. El Señor está aquí en esta noche. El Señor está aquí. Vamos a orar. Vamos a orar con Él. Vamos a decirle al Señor en esta noche: Señor, heme aquí. Heme aquí. No te voy a fallar. No te voy a fallar. Sé que en ti está todo lo que necesito Sé que en ti está todo lo que necesito para pasar esta prueba, para pasar esta prueba, para soportar, para soportar, para padecer para padecer en medio de la aflicción. en medio de la aflicción. Tú me das todo lo que Tú necesito. me das todo lo que necesito. El poder que produce la paciencia, El poder que produce la paciencia, el amor que produce la mansedumbre, el amor que produce la mansedumbre, la benignidad, la benignidad, la templanza, la templanza, la palabra que me da la fe, la palabra que me da la fe, la fortaleza que me da tu espíritu. la fortaleza que me da tu espíritu. Tú tienes todo para mí, Tú tienes todo para mí, todo lo que yo necesito todo lo que yo necesito para hacer para hacer de esta prueba de esta prueba una victoria una victoria para mi vida espiritual. en mi vida espiritual. Que no me falte la fe, Que Señor. no me falte la fe, Señor. Dame espíritu de fe. Dame espíritu de fe. Yo no quiero ser como aquellos israelitas. Yo no quiero ser como aquellos. Yo quiero tener fe, Yo Señor. quiero tener fe, Señor. No quiero perecer por el destructor. No quiero perecer porque Quiero ser restaurado quiero ser restaurado por mi Dios. por mi Dios. Cierro mis ojos, Señor. Cierro mis ojos. Abro mi corazón. Abro mi corazón. Que no me falte la fe. Que no me falte la fe. Que no me falte la fe. Que no me falte la Que fe. no me falte la fe. Que no me falte Dame la fe. espíritu de fe. Dame espíritu de fe. No sea cosa, Señor, No sea cosa, que Señor, dentro mío, que dentro en mío, mi corazón, mi corazón me pase mirando hacia atrás, me pase mirando hacia atrás, Egipto, hacia Egipto, hacia el lugar hacia el lugar de donde tú me sacaste. de donde tú me sacaste. Señor, hay una tierra prometida Una tierra prometida. después de este desierto. de este desierto. No pereceré, No pereceré. no moriré. No me has traído aquí Me has traído aquí para quedar postrado en el desierto, para quedar postrado ni en el para volver desierto, atrás. ni para volver atrás. Me has traído hasta aquí, Me has traído probándome aquí, probándome para tomar la tierra para tomar la que tierra tú me has prometido. me has prometido. Gracias, Padre, Gracias, por tu Padre. palabra. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Mi Dios, Mi Dios, mi Señor, mi Señor y mi dueño. y mi dueño. Amén. Amén. Y amén. Amén.